SER Podcast. ¡Acción! El cine en la SER con Pepa Blanes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Cine en la SER, edición especial cuando el fútbol nos deja hueco para hablar de Venecia. En nada va a arrancar la ceremonia de clausura donde conoceremos qué película gana este año el León de Oro. El año pasado tuvimos aquí Fiesta Española con Pedro Almodóvar y La habitación de al lado. Veremos qué pasa este año, si finalmente es la película palestina quien se lleva ese León de Oro o hay alguna otra sorpresa. Y mientras empieza la ceremonia se van entregando los distintos premios. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepa? Pues vamos a ir analizando, si te parece, lo que ha dado de sí este festival y a ir escuchando a los protagonistas. Sí, porque ha sido un certamen, podemos decir, correcto, con películas buenas, bien hechas, que miran al mundo actual, pero quizá ha faltado riesgos, sorpresas y esas obras maestras que siempre esperamos de los festivales. Ha habido buen cine, han sido muchísimas estrellas, porque Venecia adelanta la campaña de los Oscar. Emma Stone, George Clooney, Julia Roberts y, por supuesto, política con Gaza colándose dentro y fuera de las salas de cine. Es la ovación del estreno de La voz de Hin, la película de la directora tunecina Kauter Benania. 23 minutos de aplausos, 24 nos decía ella, que no le racaneáramos el minuto que le correspondía. Banderas y gritos de Palestina libre en esa película, la película del festival que enmudeció Venecia por lo que cuenta, pero también por cómo lo cuenta. When I heard the first time the voice of Hind Rajab, there was something more than her voice. It was the very voice of Gaza asking for help, and nobody could enter. Y decía la directora que cuando escuchó la voz de Hind Rajab es la voz de Gaza, ¿no? De muchas personas pidiendo ayuda y no recibiendo respuesta. Explicaba que sobre esta historia, ¿no? Que en enero de 2024 conoció este caso. La muerte de una niña de 6 años tras los disparos del ejército israelí al coche en el que viajaba con sus tíos y sus primos. Sobrevivió en los primeros ataques y consiguió que su llamada llegara a la Media Luna Roja. Lo que hace la película es usar esa llamada real de la niña y reconstruir las palabras de los cooperantes que tratan durante horas de salvar a la niña, enviando una ambulancia, pues sin éxito, con la frustración porque Israel es quien tiene que autorizarlo. I am from Palestine, Jenin, in the West Bank. So when I was 10 years old, I've lived this kind of life, what's going on right now in Gaza. And I felt I just went back to my childhood. It wasn't easy. Es el actor protagonista, Motaz Malés, que decía que había revivido su infancia al ver esta película, que él había nacido en Cisjordania, había abandonado Palestina, y eso que vemos es algo en lo que, pues, que desgraciadamente viven muchísimas palestinas. Los actores son todos palestinos, también los extras que salen en la película, que se ha rodado en Túnez, están estupendos y son los que tienen que escuchar esa llamada. La directora no les dejó escucharla antes del rodaje, lo hicieron durante el rodaje, con lo cual la emoción y la tensión es todavía más palpable. Es una película muy sobria, sin apenas música, que no fuerza el melodrama y que funciona como un thriller de despachos, casi a contrarreloj. Esa conmoción que ha generado la película ha llegado también a estrellas de Hollywood como Brad Pitt, Cuarón, Glazer, Rooney Mara y Joaquín Phoenix. Estos dos últimos, todos ellos se han convertido en productores a posteriori, pero estos dos últimos, como decíamos, han estado en Venecia apoyando la película muy emocionados. The fact that all those names joined the movie means something, and I think that things should change. We've seen that the narrative all around the world that those dying in Gaza are collateral damage. Decía la directora que indudablemente, ¿no?, que se sumen estos nombres significa que algo está cambiando en el relato, sobre todo con una narrativa, la de muchos medios de comunicación, que hablan de las víctimas de Gaza como daños colaterales. Eso fue precisamente lo que dijo Alberto Barbera, el director del festival, o Alexander Payne, presidente del jurado de esta edición, que decía no estar preparado para contestar nada de Gaza. Ha sido difícil escuchar a estrellas posicionarse sobre Gaza y eso había varios temas relacionados con el cine y el genocidio. Por ejemplo, el caso de Mubi, plataforma y distribuidora financiada por un fondo armamentístico israelí que distribuye varias películas aquí en el Festival de Venecia, entre ellas la de Sorrentino o la de Jim Jarmusch.
Yes, I have spoken to Mubi about it, and I have a very good relation with particularly Jason Rappel at Mubi, who called me immediately. He had not been aware when this relationship was made. Y decía que por supuesto que se sentía decepcionado y bastante desconcertado por esta relación entre Mubi y ese fondo israelí. Dicho esto, decía Jarmusch, él es un cineasta independiente y ha recibido siempre dinero de muchas fuentes para poder hacer sus películas y considera que prácticamente cualquier dinero corporativo es dinero sucio. Más allá, decimos, de estas palabras, también de la chapa que llevaba Yorgos Lanthimos o de Sokurov, el cineasta ruso, que sí que hablaba abiertamente de lo que estaba pasando en Gaza, y por supuesto de Lucrecia Martel, que como siempre está impecable. Toda vez que construís un enemigo necesitas que sea despreciable profundamente. Cuando yo escuché en un momento la guerra de Gaza que decían los perros son menos que perros, personas, señoras que se parecen a mi mamá, a mi abuela, diciendo son menos que perros, los vecinos. Y bueno, para llegar a ese pensamiento, para masacrar a alguien, para cortarle la pierna, cortarle los brazos, para matarlo, escuchar a un chico que llora porque la mamá la han asesinado y que no te afecte eso, y tenés que construir al enemigo de una manera muy sofisticada, tenés que despreciar profundamente el cuerpo del otro, volverlo un objeto que es al que le vas a quitar su tiempo, su fuerza de trabajo, le vas a quitar su espacio, pero lo despreciás como humano. Y eso lleva tiempo hacer. Y pasa rápido. Lleva tiempo, pero es un tiempo que es rápido. Construir un enemigo. La directora argentina presentaba Nuestras Tierras, un documental sobre el asesinato de un líder indígena, Javier Chocobar, tras ser atacado por 2 terratenientes y un ex policía. Un retrato sobre la propiedad de la tierra, un problema que arrastra Argentina desde la descolonización, y como el film sobre Gaza usa las imágenes reales del caso y reconstruye un retrato de las comunidades y de la injusticia. En un momento de tanta decepción, angustia, que no sabemos todo, quién va a tener trabajo en el futuro, la tecnología, la inminencia de guerras que pueden ser letales para toda la especie. Yo siento que nunca, desde que yo empecé a trabajar en esto de las imágenes y el sonido, nunca sentí que era tan necesario el cine. Yo siento que, como aparte el analfabetismo es generalizado, el lenguaje de imágenes y sonido nunca fue tan importante como ahora. Necesitamos, el lenguaje de las palabras parece que ya no sirve. Lo ves a los políticos, que ya nadie les cree, los políticos se juntan entre ellos y tampoco pueden hablar ni llegar a ningún acuerdo. Todos los acuerdos que se han firmado entre naciones no sirven para nada, ¿no? El acuerdo de París, de no sé qué, no sirve para nada. Entonces, quizás lo que tenemos que darle una chance a las imágenes y al sonido, y entonces es una materia fundamental para esta época. Y en ese poder del cine, en cómo contar las cosas, en un juego con la realidad y la ficción, tenemos también varias formas de acercarse a ello en este Festival de Venecia. Por ejemplo, lo nuevo de Gianfranco Rosi fue ganador aquí del León de Oro hace unos años con su documental Sacro Gra sobre la M30 romana, y ahora utiliza de nuevo este género para mostrar los miedos y las desesperanzas de la población de Nápoles cerca del Vesubio ante los temblores y el riesgo de erupción del volcán. Io vorrei sempre che il film riuscisse a parlare a mondi diversi, quindi a raggiungere la sfida è sempre quella in un film. Y decía el director que la película habla de un mundo diverso y lo que tienen en común, ¿no?, las vidas de esa gente, las de Nápoles, las del Vesubio, con los demás, unos con otros, es la alegría y el humor. Es un lenguaje universal y Nápoles te lo permite. El cine en la SER, desde Venecia.
se cuenta una biografía? ¿Cómo se refleja en el cine la vida de una persona real? Eso es lo que se ha preguntado Benny Safdie, uno de los hermanos directores, que ahora en solitario ha presentado Smashing Machine. Es una película sobre el boxeo que ha hecho babear a la prensa americana y que cuenta la figura de un personaje desconocido en nuestro país, Mark Kerr. Es un pionero de la lucha libre con una vida llena de altibajos, el triunfo, la derrota, las adicciones. A él lo interpreta Dwayne Johnson. It's all very surreal for Mark, and it's very clearly surreal for us too as well. But, you know, with Mark, as we have been saying, you know, Mark's life has changed our lives and certainly changed my life too as well. And, you know, as we found with the film, it's not about... Y decía el actor que la vida de Mark Kerr le cambió a él, la transformó de alguna manera. Con la película descubrimos que no se trata de las victorias y las derrotas, sino de la presión por ganar y la presión por cumplir y lo que pasa cuando no lo haces. Pero también es una película sobre lo que pasa cuando ganar se convierte en el enemigo y todos podemos identificarnos con esa presión, decía el actor habitual del cine palomitero y taquillero, que ahora apunta al Oscar con este papel en un biopic que rompe la épica y que se mueve en esa idea de ganar a toda costa, del éxito y el fracaso. Es un tema que también aparece en otra historia que tiene algo del poder del cine para emocionarnos, para hacernos felices. Jake Kelly es lo nuevo de Noah Baumbach en Netflix. Y acción. Jake Kelly. Jake Kelly es un héroe del cine. Jake Kelly. ¿Qué le diría a aquellos que opinan que solo se interpreta a sí mismo? Todo lo que tú haces es magia. ¿Sabes lo difícil que es ser uno mismo? Inténtalo. Haces películas, es lo que el mundo quiere de ti. ¿Ese es Jake Kelly? Nunca estás solo. ¿En serio? Me siento solo. Gracias. Bueno, un actor, una estrella de Hollywood que va cumpliendo años y que se da cuenta de que ha descuidado tanto a sus hijas como a sus amigos y de que en realidad que no es nadie, que siempre ha estado actuando y que no sabe quién es realmente. George Clooney, que tuvo una extraña y repentina sinusitis aquí en Venecia y no fue a la rueda de prensa, es el protagonista de esta película en la que, bueno, pues quizá entendemos cómo hay actores que a través de su trabajo también hacen felices a los espectadores. I mean, early on I felt like I've known George over the years, and I've been wanting to find something to do with him. And early on, we just started to say, this is going to be George. And I mean, in some sense, I felt it was really important that the audience watching the movie have... Y decía el director que sentía que era George Clooney quien tenía que hacer este papel, porque es importante que quien vea la película tenga cierta relación con el actor. Todos conocemos a Clooney, igual que todo el mundo en el film conoce a Jake Kelly. Lo más gracioso es que el personaje trata de esconder su propia personalidad y yo le pedí a George que cada vez fuera más él mismo. Ha sido muy emocionante el rodaje, normalmente no me gusta que sea emotivo, pero tener a tantos actores ha sido maravilloso, decía Noah Baumbach. I'm not one to get generally on set to feel emotional watching things, but I really did on this movie. El poder del cine ahora, en un momento de inteligencias artificiales, de sobreexplotación de las imágenes y donde el contexto hace muy difícil que podamos mirar para otro lado, ha sido sin duda uno de los grandes debates aquí en Venecia, aunque ha habido muchos dilemas morales también. Películas que plantean disyuntivas a sus personajes protagonistas, pero sobre todo a los espectadores y espectadoras. Es precisamente lo que hace House of Dynamite, una casa llena de dinamita, el thriller de Kathryn Bigelow. Everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of lived out their lives on a mote of dust, suspended in a sunbeam. Tras 8 años vuelve la directora ganadora del Oscar por En tierra hostil, nominada por La noche más oscura, y lo hace también con un thriller que, como decimos, produce Netflix y que cuenta la tensión que ocurre durante menos de 20 minutos en el gobierno americano para hacer frente a un ataque de un misil que va a caer sobre la ciudad de Chicago y tienen pues que tomar la decisión, el presidente es el único que puede, de si contraatacar y arrasar a todos sus enemigos o no hacerlo. Well, it really came again from a conversation with Noah and what the probability was, and also the fact that it was very ambiguity was very, very important to us, meaning it allowed the audience, we invite the audience into the room, let's say Stratcom in this case. Y decía que
la ambigüedad era una cosa muy, muy importante para ella y para su guionista, Noah Oppenheimer, que querían invitar a la gente a entrar en esa habitación y hacerles pensar qué decidirían ellos si fueran el presidente y fueran la única persona que tiene que decir si se ataca o no se ataca. Decía Catherine Bigelow que ella sí sabía lo que haría en un caso así y, por supuesto, es que reduciría el armamento nuclear. Se preguntaba que cómo es posible que la aniquilación sea un modo de defendernos en estos momentos. ¿De qué nos defendemos entonces?, se preguntaba la creadora de una película que ha dividido en 3 partes, 3 puntos de vista, con Tracy Letts, con Greta Lee, con Rebecca Ferguson y con Idris Elba como un presidente más cercano a Obama, por suerte, que a Donald Trump. I think, you have to give it to people that enter politics, the life cycle of going on an educated... Decía el actor que quizá la pregunta, ¿no?, de si él se veía como político, qué decisión tomaría como político, habría que preguntársela a los propios políticos en ese ciclo extraño de vida que tienen y esa educación para convertirse en político, que él cree que necesita un coraje que él pues no se ve en esa situación y que en absoluto le gustaría ser político, de una película que la verdad a nosotros pues nos ha escamado un poco por su visión quizá, ¿no?, conservadora del momento actual y que obvia pues el pasado de Estados Unidos o los recientes ataques que hizo sobre Irán. Sí, lo que pasa que sí que es verdad que ha gustado muchísimo tanto a la prensa anglosajona como a la prensa europea, o sea que veremos si el jurado, qué ha decidido el jurado sobre este thriller que es muy vibrante, como todo lo que hace Catherine Bigelow. Y por cierto, José, voy a contar que Idris Elba está rodando un documental sobre su vida y entonces en todas las entrevistas y en todas las cosas que ha hecho en este Festival de Venecia hay una cámara detrás de él, o sea que probablemente igual yo salgo en el documental de Idris Elba. También estaba por aquí Seth Rogens localizando, o sea que eso no sabemos. Mucho mejor para la segunda temporada de Estudio, pero bueno, ya lo comentaremos tú y yo, pero no sé qué interés tiene la vida de Idris Elba todavía, ¿no?, con una carrera que tiene largo recorrido, sí. No es Robert De Niro, me refiero. Dijo, soy un hombre misterioso, ya lo veréis. No sé qué misterio esconde, pero bueno, como presidente de Estados Unidos yo lo prefiero al que hay y como decíamos es una película que sí que es verdad que ha gustado, pero fue el día anterior a que viéramos La voz de Hin y creo que el recurso, que tienen muchas cosas en común las dos películas, de hecho le decíamos a Catherine Bigelow que se parecían y decía que tenía muchas ganas de ver la película sobre Gaza, pues creo que ha perdido un poco de fuelle. Y hablábamos de dilemas morales, que es lo que tiene que adoptar este presidente de los Estados Unidos, y de eso también habla La Gracia, fue la película de inauguración de Paolo Sorrentino. Aquí tenemos a otro presidente que tiene que tomar también una decisión, en este caso es el presidente de la República en Italia, que está a punto de dejar el cargo y que tiene que dar el visto bueno a 2 indultos y a una ley de eutanasia. Il film nasce, intanto nasce da uno spunto di cronaca, da un fatto vero che avevo letto anni fa che Mattarella aveva concesso la grazia a un uomo que había ucciso la moglie malata di Contaba Sorrentino que la película nació hace mucho tiempo, que partía de una historia cuando Mattarella había indultado a un hombre que había matado a su esposa enferma de Alzheimer y por lo tanto inmediatamente me pareció un dilema moral interesante para contar y pensaba que este presidente de la República debía tener una serie de valores que en mi opinión la política debería encarnar, una idea que no se ve con demasiada frecuencia, sobre todo en el mundo actual. El protagonista de esta película es Tony Servillo, que nos encanta este reencuentro, Pepa. Sí, es un actor con el que ya ha trabajado en Il Divo o en La Gran Belleza, y esta es una película muy política, pero también es una historia de amor. Y por cierto, tenemos otro director italiano, en este caso Luca Guadagnino, que también pone en jaque a su propia protagonista, Julia Roberts, en Casa de Brujas, After the Hun, una película que se ha presentado fuera de concurso con cierta polémica porque habla de un caso del Me Too, donde una profesora universitaria muy reputada debe posicionarse entre su mejor alumna, víctima de un abuso, o su compañero, el presunto agresor. The idea of power. What do we want when we are looking for power? Why we want power? ¿Y qué le interesaba a Guadagnino? Pues decía que la idea de poder, ¿no?, que está en la película. ¿Qué buscamos con el poder? ¿Por qué lo queremos? ¿Qué combatimos para tenerlo? Decía el director, que se marca un thriller que resuena a Delitos y Faltas de Woody Allen, lleno de homenajes. Hay un cartel a La flor de mi secreto, música de los Smith, o un ejemplar de los Brandenburg de Thomas Mann, y que cuenta, como decíamos, con una gran interpretación con Julia Roberts, aunque ella todavía no quiere hablar nada de temporada de premios. Not to be disagreeable. Because it's not in my nature. But I would say the thing that you just said, Maria, that I love is that it revives old arguments.
And I don't necessarily think it's sort of reviving just an argument. Decía Julia Roberts a la pregunta, decíamos que era una película polémica porque pues Guadagnino va jugando con la credibilidad de esa víctima, con si es o no real esa violación que ella dice que ha sufrido, y entonces pues hay gente que hace una lectura negativa de la película, dice que no cree a las mujeres, y hay otros espectadores, entre los que yo al menos me incluyo, que creo que sí que habla, ¿no?, de la falta de credibilidad de las mujeres, pero que hay muchos grises a la hora de mostrarlo, ¿no? Y sobre todo ese juego de poder. Y le preguntaba a María Guerra por eso, si estaba enfrentando a dos generaciones de mujeres y rompiendo eso de la unidad de las mujeres, y Julia Roberts la llamaba por su nombre, como escuchábamos, María, y decía que no quería ser desagradable, pero que no estaba nada de acuerdo, y que decía que la película no revive esos viejos debates o enfrentamientos entre mujeres, sino que deja al espectador que salga con una pregunta, una reflexión y planteándose cosas. La verdad es que es una película que ya debatiremos de forma profunda en el cine en la SER. De forma ordenada. Tranquilos, se estrena en octubre. Pepa ha entrevistado a Julia Roberts y a Luca Guadagnino, o sea que hablaremos de ella porque da mucho para debate. Bueno, hay dilemas también sobre el mundo del trabajo. Dos películas hablan de la precariedad y sus consecuencias con enfoques y miradas completamente diferentes. Por un lado, la francesa Valérie Doncelli adapta el libro de Frank Courtet, donde contaba su propia experiencia. Era un fotógrafo de éxito que dejó todo para convertirse en escritor. Cayó en la precariedad más absoluta. Et ensuite, ce qui m'a bouleversée dans le livre de Frank, c'était aussi de raconter l'histoire d'un homme qui est libre et qui décide de ne pas correspondre. Decía la directora que lo que más le impresionó del libro de Frank Courtet es esa historia de un hombre libre que decide hacer lo que nadie espera que haga. Se queda sin dinero, vive como puede, porque ha decidido lo contrario de lo que todo el mundo desea para él. Y la otra película, que también habla sobre el trabajo, sobre la precariedad, es No Other Choice, de Park Chan-wook. Adapta la novela, que ya adaptó en su día Costa Gabras en Arcadia, y que muestra a un ejecutivo que es despedido y que no encuentra trabajo. Antes que reducir su nivel de vida, decide matar a todos los candidatos que le pueden quitar los posibles puestos de trabajo. Como idea para conseguir trabajo y acabar con la competencia, no está mal. Es un thriller con mucho humor negro que protagoniza la estrella de la serie El Juego del Calamar. 영화의 운명은 언제나 그렇지만 Y ahí escuchábamos las risas en la sala de prensa, ¿no?, ante las preguntas por ese humor negro que utiliza Park Chan-wook. Contaba el director que la última vez que estuvo en Venecia fue hace 20 años, el mismo tiempo que le ha llevado casi trabajar en esta película, No Other Choice. Cuando leía la novela original, contaba, por primera vez me identifiqué profundamente con el tema del trabajo y el miedo a sentirte perdido. Como cineasta también he experimentado periodos de desempleo cuando no dirigía, pero esta historia no se limita a la industria cinematográfica. Todos los que intentan ganarse la vida albergan pues un profundo miedo al desempleo y a la incertidumbre. El cine en la SER, desde Venecia. Get on the stage and I call her by her first name. Try to stay away, but I always meet her back at this place. Otra tendencia importante que marcó ya el Festival de Cannes y que aquí también ha estado presente en muchos de los títulos es la mirada al pasado para contar el momento presente. Por ejemplo, es lo que hace Pietro Marcello en Duse, una película sobre una actriz, Eleonora Duse, una de las más grandes de todos los tiempos, una especie de Margarita Xirgu, pero facha en este caso, que apoyó el fascismo durante la guerra, luego se echó para atrás, pero ya era tarde, era la esposa de D'Annunzio, y a ella la interpreta una espectacular Valeria Bruni. Effettivamente la storia racconta quello che vuole, lo è stato anche per Shostakovich che suonava per Stalin, poverino, e lo ricordiamo Shostakovich come uno tra i più grandi compositori del Novecento. En el caso de la Duse, decía el director que bueno, que sí que tenía esas contradicciones la actriz, pero que también pasaba con Shostakovich, que apoyó a Stalin, y sin embargo lo recordamos como el gran compositor ruso. Esto pasa con el personaje de Valeria Bruni, que es una gran actriz, de las mejores, pero es verdad que bueno, ha sentado un poquito regular entre la prensa italiana esta película, ¿no?, que se parece a Martin Eden, José. Sí, al final habla de esa idea, ¿no?, del fascismo, como también se intenta apropiar de los
autores o de los artistas, y como decías, recuerda un poco como Martin Eden, su gran obra. El director mezcla imágenes reales de archivo de las camisas negras, de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, con la recreación de la vida de esta actriz enferma, mayor y comprometida con su trabajo. A esa misma época ha viajado el húngaro László Nemes en Orphan, película autobiográfica sobre un huérfano después del Holocausto que trata de sobrevivir en su país, en Hungría. This is, there's so much a filmmaker can do, tell stories that are human. Y decía el director que lo que puede hacer el cine hoy es contar historias humanas, por eso tenemos que mantener el cine vivo. Los avances tecnológicos son irrelevantes al lado de contar estas historias. Y justo en la posguerra se ambienta también El extranjero, es la novela de Albert Camus. Fue adaptada al cine por Visconti y ahora se atreve a hacerlo el francés François Ozon. En este caso elige el blanco y negro y apuesta por contar también la violencia de la colonización francesa en una película sobre el vacío, sobre la inercia, protagonizada por Benjamin Voisin. C'est vrai qu'en travaillant cette contextualisation de la colonisation française en Algérie, l'Algérie c'était 2 départements français, c'était vraiment la France. Je me suis rendu compte. Y decía el director lo que había trabajado sobre todo, ¿no?, al actualizar y adaptar esta novela, que era pues eso, mirar la época colonial en Argelia, ¿no?, desde el lado francés, como francés que es él, que por ejemplo la película de Visconti, ¿no?, con Mastroianni, pues no tiene tanto esa reflexión sobre el colonialismo. Bueno, unos años más tarde de esta película, en plena Guerra Fría, comienza otro de los títulos que ha estado en la competición oficial, El mago del Kremlin. Es otra adaptación, en este caso de una novela reciente de Giuliano da Empoli, que ficciona la llegada al poder de Vladimir Putin. Olivier Assayas es el director de esta historia, que pierde fuelle en su traslado a la gran pantalla y que trata de contar cómo se crean los líderes y la política de hoy en día. Paul Dano es ese conseguidor del Kremlin ficticio y Jude Law es Putin. The film is very much about how modern politics, 21st century politics were invented, and part of that evil raised from y decía el director francés que la película va más sobre cómo se reinventó la política en el siglo XIX, y la verdad es que a mí me ha fallado mucho esta traslación de un director como Assayas, que ha hecho tantos thrillers políticos y que mira también a la política. Quizá era muy difícil condensar todo lo que es la formación de Rusia en solo 2 horas, ¿no? Pero bueno, vamos todavía, si te parece, a épocas más remotas, al siglo XIX, por ejemplo. Sí, en el pleno apogeo de la ciencia, ¿no?, la escritora Mary Shelley publica un cuento gótico muy poco conocido, Frankenstein, sobre el miedo, sobre los monstruos, sobre la sociedad victoriana, un cuento que ha creado pues un arquetipo literario que llega hasta nuestros días. Ese cuento obsesionó desde niño a Guillermo del Toro. She was not Catholic, I am, or was. I'm very lapsed, but still Catholic. What are you going to do? And I wanted to make it as urgent. Y decía que ella no era católica, él sí, o al menos lo era en un pasado, ahora no, pero que fue criado como alguien católico y que eso también marcó la manera de acercarse a esa adaptación. Y de hecho yo creo que se nota entre la obra de Mary Shelley y el tono que le ha dado Guillermo del Toro, que es mucho menos protestante que la original, pero tiene ese alma, ¿no? Por fin ha conseguido esta adaptación, por fin ha conseguido todo el dinero, todos los medios necesarios para llevarla a cabo. Es una superproducción muy cuidada de Netflix, que humaniza, que casi embellece al monstruo, que es Jacob Elordi, y que muestra a ese doctor Frankenstein, Oscar Isaac, como un artista egocéntrico e irresponsable de sus creaciones. We live in a time of terror and intimidation, certainly. And the answer, which art is part of, is love. Y decía Guillermo del Toro que vivimos una época de terror e intimidación y que la respuesta del arte pues debe ser el amor, ¿no?, el contar historias. Y es verdad que este Frankenstein suyo, si algo tiene, es corazón, ¿no?, y pasión, porque se nota, es una película tan Guillermo del Toro, para bien y para mal, con sus virtudes y sus defectos. Y también decía, ¿no?, contestaba que no le da miedo la inteligencia artificial, él que hace un cine tan artesanal como este Frankenstein, sino que lo que le da miedo en estos tiempos es la estupidez humana que abunda por muchos
todos lados. Sí, la verdad es que nada más hay que ver alrededor. Bueno, un siglo antes, seguimos en esta revisión del pasado para contar el presente, 1700, ubica Mona Fastball su nueva película. Ella fue guionista de The Brutalist y se obsesionó con un personaje, Ann Lee, un personaje real. Fue una mujer británica que fundó una especie de comunidad ultra religiosa, una escisión de los cuáqueros, los Shakers, y se fue al Nuevo Mundo, donde sufrió la persecución por sus ideas. Esas ideas básicamente se pueden resumir en dos: que Dios era hombre y mujer, hasta ahí bien, pero que nada de sexo. This is a film where this community ends in celibacy. They weren't puritanical. They're not like the Quakers. They were. There's so much ecstasy and joy. Hablaba, ¿no?, la directora de ese celibato, ¿no?, que proponía esta Ann Lee, pero que tampoco era una cosa pacata, ¿no?, que no era retrógrada, porque luego lo celebraban todo con este éxtasis, y es verdad que la película tiene toda esa parte física de los movimientos, que es un musical, pero tiene muchos más elementos que convierten la película en una experiencia tanto física como sensorial. También hablaba la directora de que le interesaba con esta historia, ¿no?, recuperar a esta mujer, indagar en los liderazgos femeninos y cómo han cambiado a lo largo de la historia. Este es un musical, como decíamos, donde ese éxtasis se consigue con las creaciones que son los textos originales de aquella comunidad y el baile, unos bailes muy corporales, agitándose, shaker, golpeándose, y la protagonista, que la verdad es que tiene un papel increíble, es Amanda Seyfried. Basically, I follow Mona into the light and anything goes because there's so much freedom. And the only threat is to not use that freedom to your advantage as an artist. Decía la actriz que simplemente había seguido a Mona, había tenido muchísima libertad y esa libertad es lo que había guiado todo el proceso. Y la verdad es que ellas hacían una similitud entre la forma de convivir de esta comunidad, muy horizontal, donde había mucha libertad creativa, mucha libertad para vivir, donde, bueno, pues no había, digamos, no es como en otro tipo de sectas o comunidades donde todo es mucho más cerrado, y que así había sido el rodaje. Bueno, la historia dirá si fue cierto o no ese rodaje, que luego todo se sabe. Es verdad que la película defiende mucho a este personaje, algo que puede resultar incómodo en los espectadores porque no deja de ser la creadora de una secta religiosa que, como decimos, sí que tiene algo de como una hippie sin sexo, pero no deja de ser una pequeña secta religiosa. Es una de las películas quizá más originales de esta edición, que, como decimos, sí que ha habido buen cine, hemos disfrutado de las películas, pero no hemos encontrado ese mirlo blanco, esa obra que marca el festival, más allá, por supuesto, de esa película sobre Gaza. El cine en la SER, desde Venecia. Sí, además tenemos que recordar, ¿no?, que por ejemplo el año pasado en Venecia vimos The Brutalist o Aún estoy aquí, la película de Walter Salles que luego ganó el Oscar a Mejor Película Internacional. También pasó Nicole Kidman con Baby Girl, con lo cual hubo también una diversidad. No sé, Pepa, además de la voz de Hin, de esta edición, después de 10 días viendo películas a todas horas, 20 en competición oficial, no sé cuántas fuera de concursos, secciones paralelas, ¿qué conclusiones sacas o con cuál película te quedas tú también que crees que va a tener carrera comercial y a lo mejor en la temporada de premios? Bueno, carrera comercial no lo sé porque está difícil la taquilla. Sí, es complicado hacer suposiciones de cuál es la película que puede encajar en los países o no, y luego hay 3 películas de Netflix, con lo cual lo de carrera comercial es un poco complicado, ¿no?, de decir. Creo que las películas de los Oscars son las americanas, que aquí empiezan la carrera y que les es muy fácil seguir. No tiene el mérito de Cannes, que coge películas que están fuera del radar y las sitúa en Estados Unidos. Venecia es mucho más ligero, pero creo que si este festival puede servir para algo, debe servir para poner la película de Gaza sobre el tablero, no solo para que esté en los Oscar, que eso es una visibilidad mayor y la oportunidad de dar un discurso masivo que llegue a muchísima gente, sino para que mucha gente vea la película, para que se pueda estrenar en muchos países. Es una película que todavía no tiene distribución en Estados Unidos, que a lo mejor el hecho de que hayan llegado como productores ejecutivos todas esas estrellas lo garantiza a partir de ahora, pero también es una película que se ha podido vender
hacer después de haberse visto aquí y del efecto que ha provocado. Y yo creo que fíjate que sí que tiene un público, y hablamos de películas taquilleras y siempre pensamos en lo americano y en los superhéroes, pero son las películas europeas que tienen un trasfondo o que por lo que sea conectan con las espectadoras y los espectadores, también hacen una taquilla acorde a quizás sus números o sus presupuestos, con lo cual creo que este es el festival que ha enlazado la película de Gaza y que sí, que puede poner algunos actores en el camino, pero veremos, porque últimamente la Copa Volpi está agafada y eso significa que no llegan a los Oscars. Sí, y además cada vez se está... hay que esperar. Totalmente, y cada vez da la impresión de que se está dividiendo más, ¿no? Toda esta exposición de las distribuidoras americanas, porque coincidió con el primer fin de semana de Venecia Telluride, ahora ya está en marcha Toronto, como que se están dividiendo muchos los platos fuertes de la temporada. Tendremos muchísimo tiempo para hablar de nominaciones y de premios, pero sí, la sensación que queda de este Venecia, ¿no? Recuerdas que el año pasado, precisamente, el director de The Brutalist pedía que se distribuyera en Estados Unidos New Other Land, el documental sobre Palestina que acabó ganando el Oscar. Lo pedía encarecidamente para que la gente lo pudiera ver. Recuerda que The Brutalist no tenía distribución cuando vino a Venecia. Eso también es fuerte. Que claro, que los festivales vemos mucha alfombra roja, vemos muchas declaraciones, que está genial, que forma parte casi de esta farándula o espectáculo que tú comentabas, pero sobre todo son una ventana al mundo para que la gente, los primeros, que podemos ver esas películas y que luego viajen a todos los países y la gente conozca esas historias, y esa es la misión primaria casi, ¿no? de un festival y del cine. Y yo creo que este Venecia nos ha dejado algunos títulos, al menos para debatir, para reflexionar y para repensar el mundo en el que vivimos. Sí, lo que pasa es que Venecia tiene que tener cuidado, porque mencionabas Telluride y Toronto. Venecia ya sabe lo que es que el cine americano te deje de lado. Ha habido años de vacas muy flacas, donde aquí no había grandes títulos que atrajeran a la prensa y a los medios de comunicación, que es lo que hacen. Al final la culpa de todo la tenemos los periodistas, esto vamos a dejarlo claro y por escrito. Y ha habido años en los que nadie se quedaba en Venecia, la gente se pensaba si venir o no, y el festival tuvo un momento de bajón, no de bajón artístico, creativo o de calidad, ni muchísimo menos. Aquí ganó Kinky Duke, ganaba Rossi, como decíamos antes, pero sin embargo los americanos, en cuanto hay un mejor postor, se olvidan de todo, con lo cual eso es una cosa que ha hecho bien Cannes, que es ponerse en su sitio y decir: aquí estamos nosotros, somos importantes no porque vosotros vengáis, sino por lo que somos. Y creo que eso es una cosa que Venecia tiene que reforzar y tiene que tener cuidado con lo que pase. Con todo, ha sido un festival lleno de muy buenas películas, eso sí, quizá ha faltado el riesgo, la emoción de otros años, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa en esta temporada. Vamos a hablar ahora de cine español. No hemos tenido, como decíamos antes, película española en competición este año, pero el cine español sí se ha hecho fuerte en los festivales desde hace unos años. Hay 2 directores jóvenes que debutan este año y que han presentado sus trabajos aquí en Venecia. Además, los 2 han estudiado en la escuela Elias Querejeta en San Sebastián. En la sección Horizontes ha estado Jaume Clarer Muxar con Extrañi Riu, una película sobre el despertar sexual, sobre la familia y sobre la vida de un adolescente cuando descubre el primer amor. Mama, tu te'n recordes del teu primer amor? Sí. Va ser en aquest mateix viatge. Papa, mama, ens podem tirar? No està tan fred. D'aquí sí que tinc idea, això. Era d'aquí, ell. Un dia em va venir a buscar amb una barca i ens vam escapar. I no la vas tornar a veure? Yo tenía en ese momento 19 años, estaba en San Sebastián y recuerdo como un momento de crisis, de decir, como que he hecho de menos a mi familia un poco, ¿no? Entonces empecé a ver las fotografías de todos esos viajes y claramente la única forma que tenía de narrarlo era desde el punto de vista de alguien que fuera cercano a mi edad en ese momento, ¿no? Pero es verdad que también tenía muy claro que no quería hacer una película de un solo punto de vista únicamente, ¿no? Sino que en algún momento pudiera ese punto de vista fluir hacia otros personajes y romper un poco con la idea del coming of age también. El Danubio, o los ríos, o el Danubio me obsesiona desde hace muchos años
yo hacía viajes en bicicleta con mi familia por diferentes ríos de Europa. Entonces, cuando empecé a escribir esta película, pensé en el Danubio, porque era como misterioso, entonces empecé a escribirla y justamente yo estaba desarrollando la película en la Elias Querejeta Cinescola y mi tutor era Michel Gaztambide. Entonces él me dijo, ostras, ¿has leído El Danubio de Claudio Magris? Y ahí empecé a leer El Danubio de Claudio Magris y como al final levantar una película son tantos años haciendo dosieres, que digo, no, yo necesito ir a filmar también, ¿no? Entonces ahí fuimos a filmar 5 personas al Danubio en invierno, porque no quería perder la magia de rodar por primera vez en verano, y con una historia totalmente diferente. Pero eran esos lugares, ¿no? Entonces era una primera aproximación con la cámara. Like a story split in two, like the third man on the moon and the last man in the queue, my love. Tenía claro que quería hacer una película que no fuera sobre el descubrimiento de la homosexualidad, ¿no? Porque aparte creo que ya hemos pasado, o sea, espero pensar que hemos pasado esa fase, ¿no? Al menos en ciertos lugares. Entonces sí que quería retratar, digamos, a alguien que está con dudas, pero en general, ¿no? Que está descubriendo el mundo, ¿no? Entonces en esa frase, claro, dice, no me gustan los chicos, me gusta Gerard, ¿no? Y eso creo que también es casi más joven que mi generación, ¿no? Entonces era también, creo que como cineastas tenemos responsabilidad de escuchar y observar un poco también las nuevas generaciones y qué pasa, ¿no? Y ahí sí que pienso que ha cambiado el tema en ese aspecto. Entonces también decir, ostras, hacer una película que el conflicto no sea ese, sino es como más vida, cómo se enfrenta a un mundo, ¿no? Sí que hay algo de como de los padres, por ejemplo, también de confiar en dejar ir al hijo, ¿no? De dejar que experimente algo, pero también ellos en qué momento están de la relación, Mónica, ¿no? En qué momento está, si lo que vemos es también real o es imaginado, ¿no? Como muchas cosas ahí que sí, me gusta la ambigüedad. Entonces la ambigüedad permite como muchas lecturas también por cada espectador, en el cual entonces el espectador entra, cada uno pone de sus experiencias, ¿no? Y también creo que es una película sobre la educación sentimental de unos padres a unos hijos, pero también de unos hijos a unos padres, ¿no? Entonces también había algo ahí de decir, ostras, ¿qué pueden aprender los padres de los hijos? There's enough room for two. No one is coming for me, no one is coming for you, 'cause the fireman is blue. Es una cosa que me preocupaba mucho, también porque vi, justo en ese momento salió el documental también de Tatsu, ¿no? Así que fue como wow. Y claro, pues el peligro, ¿no? de la belleza es muy peligrosa. Entonces sí que hicimos un casting de 850 chicos. Él apareció el 600 o así. Entonces sí creo que me gustaba de Jean, es que sí que tenía esa belleza, esa cinematografía, digamos, en su rostro. Pero a veces es una persona con los pies muy en el suelo, ¿no? También creo que eso de alguna forma se transmite en el personaje y le daba complejidad. Y tiene esa belleza, pero también tiene algo ahí como tímido, ¿no? Tiene algo ahí que le hace, ostras, más como muy interesante y muy misterioso, ¿no? Entonces, sí, ahora tenemos que justamente cuidar mucho también eso, ¿no? Ese aspecto. Creo que también es una cosa mucho de la distribución y, por ejemplo, en Muerte en Venecia se hizo fatal. Sí que no desde la idea del realismo mágico, sino desde el realismo poético, ¿no? Digamos, del realismo poético de los años 30, 40, francés, de Jean Epstein, Jean Vigo. Me interesaba como la idea de la proyección de un adolescente siempre, muchas veces en ese momento es idílica, ¿no? Es imaginada. Entonces, hacer de esa imaginación algo real, ¿no? Y ahí es donde me podía como meter desde lo poético, que me parece más arraigado también a la realidad, pero que digamos que forma parte de lo que es el cine, ¿no? Al final, entras en una película y aceptas unas leyes también de la película. En la Jornada degli Autori ha competido Gabriela Azorín con Anoche conquisté Tebas. Es una propuesta curiosa, en portugués y latín, que cuenta 2 historias paralelas que tienen lugar en un mismo espacio, pero en épocas distintas, en la actualidad y en la época romana. El espacio son unas termas gallegas y en ella los jóvenes reflexionan sobre sus vidas. Se nos foi que fomos moito ambiciosos. Aquí os amigos ya sabemos como é, ¿no? Tal y cual. Acho que não consegues me evitar. Não consigo, não. Acho que a tática é correr.
Una amiga mía dice que la película es de ciencia ficción, no por nada que pueda pasar en la película y que no vamos a desvelar aquí, porque se ve a hombres hablando de manera profunda, honesta y diciendo las cosas que le dan miedo, cosa que normalmente no suelen ser ni solemos ser así, ni solemos ser retratados así, ¿no? Parece que siempre los personajes masculinos tienden más a la acción, a ejecutar sus objetivos, ¿no? O sea, y no suelen mostrar sus vulnerabilidades ni las cosas que le dan miedo. Yo sé lo que tienen en común. Yo creo que es común a cualquier época como te decía, el tener miedo a perder a la gente que quieres y el desperdiciar la vida o no ser lo suficiente. Creo que eso nos pasa mucho hoy en día. Vivimos en sociedades muy estructuradas, somos unos privilegiados, ¿no? Porque tenemos la suerte de no estar viviendo ni en Ucrania, ni en Gaza, ni nada de eso. Entonces creo que muchas veces tendemos a la inercia, ¿no? A un poco cumplir más o menos lo que se supone que el mundo ha dispuesto para nosotros. La película se centra también en la palabra, en el diálogo. ¿Por qué es importante que esté tan presente la palabra y el diálogo en el cine de hoy, que no sé si ha perdido a veces un poco ese cuidado por... Completamente de acuerdo con que en el cine de hoy se ha perdido, lo digo yo para que no lo tengas que decir tú, el cuidado, el pensamiento sobre la palabra en el cine, ¿no? Que para mí es un material tan importante como puede ser la luz, la puesta en escena o los actores. Para mí era súper importante que los diálogos fueran profundos, fueran honestos, que los personajes tuvieran el tiempo de... que pudiéramos ver el pensamiento trabajar en directo. O sea, que tú puedas decir una cosa, sientas que no has terminado de explicarte bien y tengas el tiempo en la película de reelaborar tu idea hasta que crees que has llegado a profundizar de verdad en la idea que quieres compartir con esa persona que te importe, que está al lado escuchándote. Entonces, para nosotros los diálogos, y este trabajo que hicimos Celso y yo, más allá de hacer avanzar la trama o de sonar naturalistas, cosa que a mí me interesa bastante poco, para mí tenía que haber una belleza intrínseca en el diálogo. Y creo que eso es un poco de algo del cine clásico. No sé un poco cómo valoras este momento en el que una nueva generación también de directoras y directores estáis proponiendo nuevas miradas, proponiendo nuevas historias, llegando a los festivales, que esto no era nada fácil. No sé en esta ola dónde te ubicas y si es un buen momento para este cine. Creo que es un lujo que este tipo de propuestas se puedan financiar en España, cosa que creo que hace unos años no era tan fácil y que siempre tienes miedo que vuelva a no serlo, ¿no? O sea, que esto simplemente haya sido una ventana de oportunidad y que gente que viene después no tenga esta suerte que estamos teniendo nosotros, donde se está apostando desde las diferentes instituciones públicas, tanto a nivel nacional como regional, por un cine que creo que antes no se apostaba, y aparte está teniendo la recompensa de que ese es el cine español que se está reconociendo en los festivales internacionales más importantes. Pues eso, aquí está Jaume con su película en Horizonti, aquí estamos nosotros en Giornate, y claro, que son sitios que igual antes estaban un poco vetados para este tipo de propuestas. No creo que porque faltara talento en el cine español, creo que porque faltaba dinero. Y cuanto más dinero haya para propuestas más radicales, pues saldrán películas más interesantes y el cine español tendrá más repercusión en los festivales internacionales. Por Venecia hemos visto también a dos actrices españolas, Carmen Maura y Marta Etura. Son las protagonistas de Calle Málaga, una película que ha entrado dentro de una nueva sección que se llama Venecia Spotlight, una coproducción marroquí y española que dirige Mariam Touzani. Maura interpreta a una descendiente de los españoles en el exilio, una mujer que ha echado raíces en Tánger y quiere terminar los días allí a toda costa, aunque su hija necesite vender la casa. Una historia que reivindica la autonomía, la vitalidad y también el deseo sexual en la vejez. Yo cuando me di cuenta de que estaba todos los días, todos los planos, me asusté un poco y luego me di cuenta de que era muy duro, y además porque ella es muy exigente y repetía mucho y tal, y ha sido uno de los rodajes, bueno, si no te digo que es más duro que he hecho, o sea, yo creo que sí.
porque es que imaginaros todos los días, todas las secuencias, y eso que estaba muy bien instalada, estaba en una casa preciosa, tú la llegaste a ver, y estaba viviendo justo a 3 minutos del apartamento de ella, pero sí, yo creo que ha sido la película más dura que he hecho, sí. Y sobre todo por eso, porque ella es muy... no sabe la cantidad de cosas que rodea que no están. O sea, vamos, de subidas, bajadas por calles y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces fue agotador, realmente. Pero bueno, a mí cuando recibí el guión me encantó, porque el guión era precioso. Bueno, y luego ella ha cambiado muchas cosas y sobre todo yo no sabía que ella me iba a hacer repetir tanto. No sé, yo con mis hijos es que no tengo una relación así, tengo una relación completamente diferente. Pero, hombre, a mí me sorprende un poco la manera ella que tiene de presentarme el tema. A mí también, un poco bestia. Yo no tengo para nada tampoco una relación así con mi madre y a mí me costó mucho porque yo cuando leí el guión dije, ostras, vaya tía, ¿no? Y luego lo que pasa es que hice el esfuerzo para poder actuarla, de tratar de entenderla y decir, vale, esta tía está desesperada. Igual lo que muestra a nivel generacional es que es verdad que esta generación, pues igual antes los roles estaban como establecidos de distinta manera, ¿no? El hombre trabajaba, traía el dinero, la mujer trabajaba en casa y había como un trabajo más de equipo. Ahora siento que las mujeres trabajan dentro, fuera, o sea, es como tienes una carrera, tienes que cuidar tu casa, tus hijos, tu todo y hay como una dificultad. Y luego también el precio de la vivienda está súper cara. Entonces sí que tratando de entender a Clara por qué actúa como actúa, pues igual descubres que ahí hay una generación como sobrepasada, ¿no? De tener que hacer un esfuerzo muy grande para sobrevivir, que es lo que le pasa a ella. En una vida así te estaría mimando, Aunque a mí personalmente no me apetece nada que entre un señor en casa, vamos, solo pensarlo se me abren las carnes, pero es bonito y está bien llegado y se entiende que se gusten y creo que Aflán lo hace fenomenal. El chico, o sea, está estupendo, porque como va poquito a poquito, primero con la escena del elegante, cajón, ¿no? Sí, que se ve que, uy, esta tía, ¿qué es esta tía? ¿Qué hace aquí y tal? Y luego, pues, me parece muy divertido también todo cuando empieza a comprar mis muebles, todo eso lo pasé muy bien. Yo es que de verdad me encanta vivir sola, me chifla, es que me chifla, con mi perra, que ya tiene 15 años. 15 años tiene. Y la pobre alguna vez se me despista, ¿sabes? Ya no notas la edad y entonces de repente se queda. Y por otra parte vamos por la calle y dicen, ¡ay, qué cachorrito más mono! Digo, tiene 15. Porque ella por la calle y además porque ella va. Y este ha sido el repaso de Venecia, lo que ha dado de sí esta edición. Vamos a seguir conectados a la antena de la SER porque continúa la ceremonia de entrega del palmarés de esta edición, la edición número 82 del Festival de Venecia. Veremos quién gana el León de Oro, quién sucede a Pedro Almodóvar en el trono de este certamen. Gracias a todos, adiós. Toda una vida, en una vida así me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.